Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos, saludos. Aquí, pues me acabo de unir aquí al AI ahorita. Sí, un placer saludarlo. Ok, ok. Igualmente, igualmente. ¿A qué iglesia pertenece usted, mi hermano? Me congrego en la iglesia Apóstoles y Profetas. Apóstoles y profetas. ¿Y usted cree que Éxodo 20 se refiere a otros dioses o a imágenes católicas? Y es de que, mire, no solo Éxodo 20 habla de imágenes, también Salmo 115. ciento También, treinta y cinco, pero demuéstreme usted que está hablando de imágenes, de cualquier imagen y no de otros dioses, porque yo le tengo la cita en Sí, que la Éxodo lea. 20. Yo se la tengo, léalo usted, donde diga que son simples imágenes y no son dioses. como le digo, fíjate que, pues sí, bueno, me gusta dialogar, ¿verdad? No entrar, digamos, me gusta, sí, pues se puede, se puede. Sí, porque lea la Yo veo que cita. la Biblia, como le digo, hay muchos versículos que habla de eso claramente. No, pero También Jeremías, vámonos con Éxodo Sí, 20 y después nos podemos ir con otro. también Éxodo Jeremías 10:10 habla y como le digo, también hay varios, o sea que hay bastantes. Éxodo Y 20, vámonos a Éxodo 20. Después nos eh, podemos ir al Salmo 115. Pero yo quiero demostrarle que está hablando de dioses. Léame eh, usted el texto o cualquier texto quiere que yo le lea y usted me va a leer uno de Éxodo 20. sí, como le digo, fíjate que ya he escuchado bastante sobre eso ¿Qué ha y lo que escuchado? A mí no ya, me ha escuchado. como no, ya sé cuál es la versión que ustedes ¿Cuál? tienen. Ya sé ¿Cuál? cuál es la versión. lea la Sí, Biblia, que claro, ¿Cuál? lea la Biblia. esa que ustedes dicen de que son dioses. Pero mire, como le digo, fíjense que, No lo he escuchado, mi amigo. eh, No lo he escuchado. este, ¿cómo no? Si ya No, a ustedes las he escuchado. no lo he Y escuchado. entonces, eh, como le digo, es bastante, vaya, voy a otra, como le digo, y es que, pues sí, Pero como no es señor, por, permítame, no vaya a otra. Eh, Sea sí, respetuoso con lo que le ha preguntado más bien, Éxodo no vaya no, 20. a no, es que otra. ahí ande, vamos, mire, por eso le digo, me gusta dialogar. Si usted me dice esta La pregunta Biblia aquí, con mire, esto Biblia. dice aquí, usted ya va como queriéndome imponer algo, y no, como le digo, dialoguemos si se puede, si No, no, pues, señor, aquí nadie le está imponiendo nada, Éxodo, responda la dialoguemos si se pregunta. puede. por Vaya, eso, por eso yo le dije, deme el texto de Éxodo 20 y yo se lo leo. Démelo. y como le digo, lo podemos leer, pero yo no quiero estar en leer ni que o si Ay, usted lo puede leer ahí, entonces, puede leerlo, pero yo no quiero estar ¿cuánto? en él. Sin embargo, ¿Cuánto? Éxodo si 20, usted, ¿cuánto? si usted quiere leerlo, puede leerlo, y yo lo escucho, yo sé que lo que ahí, lo que dice. Éxodo 20, ¿cuánto? Por eso, este 20 de cuatro ahí pues habla de todo eso. Entonces a mí no me ha oído. No, ¿de qué habla, señor? ¿De qué habla? Éxodo 20 se lo vamos a leer del 1 al 4. Ok, está bien, como le digo, si quiere decir, yo lo Usted, escucho. sí, Vale. escúcheme, usted tiene Biblia ahí a la mano. Sí, sí, ahí lo tengo, sí. Sáquela y yo le voy a leer esos textos y usted me va a leer el que yo le dé. ¿Estamos de acuerdo? Ok, está bien. Bueno, tenga su Biblia a la mano y va a ver que usted no ha escuchado esto nunca. Ah, está bien, como le digo, vamos a ver si es verdad. Bueno, vámonos. Éxodo 20, le vamos a leer del 1 al 4. Dice que ya lo escuchó, aún de mí. No, mi amigo. Usted, es más, no lo ha leído. Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, porque dice Repítame, ¿no tendrá qué? otros dioses Ah, fuera de mí, dice otros dioses, se está refiriendo a dioses fuera de mí.
No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le servirás. Entonces, aquí está prohibiendo de otros dioses, otros dioses. Ahora, usted cree que son simples imágenes, entonces yo le voy a dar, ya tiene la Biblia a la mano. Sí, permíteme. Bueno, aquí, Don Martín, una pregunta. Arriba en el cielo, ¿qué es lo que hay? Arriba del cielo. Bueno, arriba del cielo, habían astros, ángeles, y los paganos creían que las estrellas, el sol, que eran deidades. No, pero digo ya acorde tiene, con nuestra creencia, Martín. Acorde con nuestra creencia que hay en el cielo. permita, ya vamos a pasar ahí. Ya tiene la Biblia. Espera, Jay. Ya tiene la Biblia a la mano. Creo que no la sí, tengo. aquí la tengo. Va. Ahora, estos Sí, textos, ¿me escuchan? La interpretación Sí, que le ¿me escuchan? damos, la interpretación que le damos, según lo que dice, es que son de otros dioses. Y esto, el mismo escritor aclara que efectivamente se está hablando de otros dioses. Usted esto que va a escuchar ahora no lo ha escuchado. Váyase a Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. Léamelo, por favor, a todos los que estamos aquí. Léalo. Éxodo 20, 22, 23. Y ahí usted se va a dar cuenta que efectivamente no está hablando de simples imágenes. Léalo. Voy. Sí, Éxodo 35. Éxodo 20, 22, 23. Ahí mismo, Éxodo 20. Sí, aquí está. Éxodo 20. Dice Catrán, Okay. no manipules la palabra de Dios. No, él lo va a leer. Léalo. Sí, aquí está, aquí lo tengo. Sí, correcto. Aquí es. 20, 22. 22 y 23, por favor. 22 y 23. Vámonos. Y ahí, ¿Qué dice? Éxodo, bueno, Éxodo 20, 20, 22. versículo 22 y Y 23. 23. Sí, que Adelante. estaba mal. 20, aquí es. Sí. Léalo, por favor. 20, sí, aquí está. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata. ¿No hagáis qué? No hagáis conmigo dioses de plata, Perdón, ¿no hagáis qué? No, ni dioses de oro os haréis. ahí está la respuesta de Éxodo 20. Porque usted solo le habían dado el cuento de Éxodo 24. Nosotros hemos vivido diciendo de que se habla de otros dioses, no simples imágenes, porque si no la Biblia se contradeciría, donde prohíbe imágenes, simples imágenes, si fuera el caso, pero manda a hacer imágenes. Éxodo 32, vemos que hacen un buey. Ese buey es un dios para esa gente, pero en el templo había un mar que estaba sobre 12 bueyes. Entonces, ¿cuál es el problema? De hecho, Martín, Allá había ¿podría 12 Martín bueyes. darme capítulo y versículo de lo del buey? Éxodo 20, 22, 23. Entonces, mi amigo, vemos que los toros no son malos.
El problema es que los del templo no los creían como dioses, eran unos toros estos, pero el becerro era un toro, pero le llamaban Dios. Entonces, acá usted ha quedado muy refutado. Usted puede ver que le aclara el Éxodo 20, 22, 23, y usted dijo, sí, yo ya lo escuché a usted. No, no, eso no lo había escuchado de nadie. Así que mi amigo, ahí le aclara, Éxodo 24, está refutado según su mentalidad. Porque se refiere a dioses de plata y dioses de oro. Lo que Sí, está como le diciendo. digo, bueno, es que eh, eh, Hermano Hermano, Ricardo, ¿cómo pasa ve? esto, que los toros... sí, el caso es como le digo, por ejemplo, hay muchas cosas, vaya, como le digo, me gusta dialogar y vaya, incluso vaya, porque Dios no va a hacer nada por eso. Pero usted entendió que se está refiriendo a dioses y no a simples Eh, imágenes. no, ¿Sí entendió? es que, es que, por ejemplo, yo no me dirijo por pastor, por ejemplo, nosotros andamos la Biblia. Sí Y entendió. el Sí caso es, entendió. Sí vaya, hay entendió. otro caso, vaya, Sí la entendió. doctrina, Sí entendió que vaya, se refiere a Éxodo Jesucristo 20, dijo claramente 22, la 23. palabra, pues también hay otros pasajes que nos hablan. Pero quiero escuchar, ¿entendió o Vaya, no? Sí entendió. por ejemplo, lo que le quiero decir, vaya, supongamos que, vaya, es que la imagen en sí, que una imagen la puede tener cualquiera, el caso ya adorar imágenes y todo. Eso. Y nosotros no adoramos imágenes. Entonces ya dio un pasito, ya dio Le un voy a... pasito. Sí, sí, no, sí, Alguien quisiera, por eso ¿cómo se llama? Perdón. le digo. ¿cuál es su nombre, hermano? ¿Cuál es su nombre? Por eso, pero por eso ahí dice que no se hagan dioses, vea, plata, vea. Mira, digo ya, ¿me escucha? Ok, ¿Me escucha? ok. Está la señal algo mala. Es- Parece que está mala, está mal, pues. Está mala la señal, ok, ¿me escuchan? Sí, Sí, adelante. Sí, 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 como le estoy diciendo, el caso es que la Biblia nos habla, por ejemplo, de la doctrina, ¿verdad? Todo el que no persevera en la doctrina de Cristo no es de Dios ni pertenece a Dios. Entonces, Estamos como le hablando digo, de además, mi opinión espíritu. es también, Señor, céntrese en el tema. No estamos es- hablando de doctrina, Señor. Estamos no, hablando no, de es que las mire, es que no imágenes vamos a, es y que de todo es los tema y aquí dioses. si vamos a hablar de por ejemplo, lo central es la doctrina, más que todo para mí es la doctrina. Vaya, supongamos que eso está correcto, supongamos, vaya. Pero hay muchas cosas que, como le digo, no es por ofender ni nada. Vaya, me gustaría, a mí, pues, no es por ofender ni nada, porque como le digo, a mí no, a fin de cuentas, pues aquí, pues, estamos en una lucha y cada quien, pues, porque la palabra de Dios, pero Cristo dijo que angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos son los que andan por ella. Entonces nosotros aquí somos unas personas verdad, imperfectas que estamos luchando, ¿verdad? Y a mí me gusta, como le digo, no es que yo no soy anticatólico, que voy a... No, y me gusta dialogar, como digo, entrar en diálogo. Para mí, pues, ok, que se predique, vaya,
otra cosa, como le digo, me gustaría, yo nunca he visto predicando que se predique el arrepentimiento. Jesucristo dijo que se predicara el evangelio para arrepentimiento, arrepentidos y convertidos. Pero espéreme, señor, para, espéreme ¿verdad? tantito. Entonces, yo la iglesia evangélica no he Espéreme visto tantito, señor. cosas, porque Señor, aquí tenemos que predicarle el señor, evangelio señor, darle espéreme un salvación momentico, a las señor. personas que andan, Señor, pues, sin caramba, Dios y sin esta persona esperanza no deja vagando en hablar. este mundo. Señor Yusef, Entonces, ¿usted no deja hablar o qué? ¿Usted no deja no, hablar o yo le qué? voy a dejar hablar, yo lo Mire, quiero ya, y la debo de hablar, si es que ese es el caso, señor, como le digo, cállese es un que entran momentico. en una cuestión ustedes a veces, Señor, yo le cállese un puedo decir, momento. sí, ok, yo ya Señor, le dejo el tiempo y ya le señor, dije lo que le iba a decir y ya me bajo, señor, ya está, no hay problema. ¿Verdad? señor, cállese un momentico, señor. Tranquilo, Usted aquí ha venido dando un falso tranquilo. testimonio que dice que usted no ve que se predique el arrepentimiento. Eso es falso. Y le digo por qué. Porque el católico lo que predica es eso: arrepiéntase, vaya y confiésese. Fíjese si el católico está tan No lo predican, concienciado. amiga, por más que usted Señor, quiera decir, calle y no, escuche. no predican el Calle, evangelio. calle y Ustedes lo que escuche. predican, no lo predican. Señor, no deja Por más hablar que a este digan, señor. no es porque yo Señor quiera llevarle la Yusef, contraria, señor no Yusef, es por eso. No es Tranquilo. por eso. señor Me Yusef, gustaría ver yo a los católicos pero es que no deja pidiéndole a hablar la esta gente que se persona, es arrepientan, tremenda. ¿ves? Y entren a la verdad. Señor Yusef, Tranquilo, hello, estoy Me hablando yo, no se me gustaría. venga encima. No tranquilo. se me venga encima que estoy hablando yo. Usted es un tremendo mentiroso y le digo por qué. El católico sí predica el arrepentimiento. De Claro, hecho, fíjese que el católico está tan concienciado con el arrepentimiento que tiene un sacramento para ello. ¿Sabe cómo se llama? El sacramento de la reconciliación. ¿Y sabe cuál es uno de sus requisitos para la confesión? Arrepentimiento. Es más, le voy a decir los pasos para la confesión. Escuche bien. Dolor de los pecados, arrepentimiento, examen de conciencia, confesión, penitencia y propósito de enmienda. Fíjese, Entonces arrepentimiento. prediquemos, él no lo Escuche, veo, señor, ustedes escúcheme que no lo hacen. señor, cállese por favor y escuche. Un católico que no está arrepentido no se debería confesar. Porque si usted se va a confesar de algo que no está arrepentido, usted se está riendo de Dios. Usted puede engañar al cura, pero a Dios no. Correcto, está bien, vaya, ahí Entonces, estamos de acuerdo. Eso pues quisiera no, ver yo, que le prediquen señora, a al mí no me mundo que importa si anda estamos de sin Dios y acuerdo o sin no. esperanza. deje Usted aquí ha hablar. venido con falso testimonio, señor. No tiene paz en su Esperanza. corazón. Aquí no nos ve a nosotros que estamos como locos. Yo quisiera Tranquilo. escucharlo, no lo hacen. A ver, señor, ¿cómo se No lo llama? hacen. Perdón, dígame su nombre. Hay que predicarle el evangelio a las personas que no conocen. Dígame Que su me digan nombre, que por favor. predican el evangelio y no lo predican. Predican el arrepentimiento, no lo predican. Ahí los dejo y bueno, allá pues. Apolinario Señores, Velázquez me llama. Catalino, ¿Cómo dice se- que Ya le dije mi nombre, no lo sé si lo escuchó. tranquilo, porque Catalino? anda enojado. ¿Por qué anda enojado usted? ¿Por qué anda enojado si usted está aprendiendo aquí? Oh, es que yo no estoy enojado, por eso le digo, me gusta dialogar. No, pero no Me se hable presiona enojado. así, pero yo no hablo con una forma, como le digo. A ustedes les molesta lo que se les dice, que no predican el evangelio para arrepentimiento a las personas que andan vagando sin Dios y sin ¿Usted cómo esperanza. sabe No eso? lo hacen. Usted está levantando... Y lo veo. ¿A dónde voy a ver yo? Nosotros predicamos el evangelio en plazas públicas, en los buses, Ay, andamos yo no. predicando, Y en yo todo, no. predicándole. Y yo no. Mire, señor no lo hago. Yusef, señor Yusef, usted no tiene ni idea de con quién está hablando. Esta persona Yo que lo he tiene usted aquí que se llama... escuchado Señor, que usted calle un predica, momento, por favor, señor. que dice Señor, que señor Yusef, predica, pero cállese un yo no le he momentico, por favor, escuchado señor Yusef. Señor Yusef, esta persona una que usted tiene... predicación suya, Señor, no la he escuchado. escúcheme, por favor. Esta persona que usted tiene aquí, que se llama Martín Barrientos, hace en vivos. No, ¿Sabe ya dónde? le voy a dar Señor, el escúcheme, evangelio por para favor. arrepentimiento, Señor, para perdón de los escuche. No pecados. me deja Prediquemos. hablar esta persona. Ok, Señor, háganlo, está escuche. bien. Señor, Quisiera escuche. verlo. Señor, escuche.
esta persona que usted tiene aquí que se llama Martín Barrientos hace en vivo, ¿sabe cómo? En la calle. Y Ya la sabe que, escuché que usted señor, dice que predican y escúcheme. no lo predican. Ya la escuché, ya ¿Me las quiere dejo, ya escuchar, les dije señor? lo que le Cállese iba a el decir. hocico y escuche. Esta Bueno, no persona tiene hace en sentido seguir vivos, más. Yo señor, mismo me bajo, no escuche, ocupo que me baje. señor, Yo mismo. No esta tiene sentido. persona hace Prediquemos en el Evangelio. vivos, no Predique el deja hablar, Evangelio. señor, no deja hablar. Esta persona, bueno, pues me va a escuchar de aquí abajo. Esta persona que usted tiene aquí llamada Martín Barrientos hace en vivos en la calle predicando la palabra de Dios. Usted es lo que es tremendo mentiroso. Mírele ahí, mírele ahí. Mírele ahí en la calle predicando la palabra de Dios. Y supongo yo, señor User, que usted es de Hispanoamérica, ¿verdad? Dígame quién le predicó a usted el Evangelio. Nosotros los españoles. Nosotros los españoles fuimos quien le predicó a más de mundo, a más de medio mundo un Cristo vivo. Nosotros los españoles fuimos quien le predicamos a los indígenas. Vaya usted a predicarle a los indígenas sin que se lo coman. Vaya a predicarle usted a los indígenas sin que le manden una lanza o sin que le metan ahí al fuego. Vaya usted a predicarle a los indígenas. Vaya y predíqueles. Usted lo que es un tremendo ignorante, señor. Caramba. Tremendo, hermana. Tremendo el Señor. Se bajó. Pero aquí está Catracho, 500. Catracho. Bueno, quiero mostrar otro. Aquí estoy predicando en el parque. Aquí estoy predicando en el parque. Entonces vienen a mentir. No, pero encima Martín le están diciendo abajo, trabajen. Sí, señor. ¿Sabe para quién está trabajando? Para el jefe de jefes. Ese se llama Dios. Y yo trabajo, mi amigo. Yo trabajo. Yo tengo un pequeño negocio. Aquí subió Catracho. Dice, muéstrame en la Biblia dónde dice religión. Claro que sí, yo se lo muestro acá. Santiago 1, 26, 27. Él subió y dijo, por eso lo subí. Vamos a ver, ¿dónde dice la Biblia la palabra religión? Aquí lo dice. Aquí lo dice, vamos a ver. Aquí lo dice. Dice, la religión, vamos a ver. Aquí lo dice. Ese Catracho que estudia el diccionario porque no sabe qué significa religión. Aquí está. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. La religión pura, dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha ante Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Entonces, aquí está, mi amigo, pácata. Sigue, dale, escuchen bien cómo dice. ¿No dice religión? Vuelve a repetir el texto. Señor, ¿dice o no dice religión? Vuelve a repetir el texto y escucha lo que dice la verdadera religión. Hay que refrenar la lengua. Eso. Pero usted decía, las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces, mi amigo, Deja hablar, Catracho. mi amigo. Señor Catracho, Deja hablar, Catracho. sí, señor. La verdadera religión es frenar la lengua. ¿Sabe cómo se frena la lengua? Entre otras muchas cosas. Sin conocer a una persona, decir, es que usted idólatra, se va a condenar, usted se va a pudrir en el infierno, aleluya, porque usted es un idólatra, aleluya, porque su abuelita está en el infierno, aleluya. ¿Sabe quién me dijo a mí lo de la abuelita? Un pastor, señor Catracho, un pastor que ni siquiera conocía a mi abuelita, que ni siquiera me conocía a mí, que ni siquiera conocía si mi abuelita creía o no. Y mire lo que dice Jesús sobre la lengua. Dice Jesús que lo que nos hace impuro no es lo que entra por la boca, sino por lo que sale de ella, Señor. Así que calladito usted se ve más bonito. Sí, ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuándo yo los empecé a juzgar a ustedes? He refrenado mi lengua, ¿cierto? Ustedes empezaron a hablar, bla. Usted Entonces, dijo,
Señor, ¿Qué es lo que están usted, enseñando usted entonces? dijo, ¿Qué ¿dónde es lo que nos enseña la aparece Biblia? en la Biblia? Pregunto, ¿dónde sale la palabra religión en la Biblia? Pácata, ya se lo enseñé. Ya, es que solamente te quería dar a conocer la verdad de la religión. Ahora yo les pregunto, Yo sé, ¿están refrenando la lengua, la verdad, la tanta religión ahorita que están Señor, compitiendo a mi ver quién? pregunta es, Catracho, un pastor refrena la lengua criticando en No, el es que púlpito. yo no estoy hablando Escúcheme, de señor, escúcheme, nadie. escúcheme. Mi Sí, pero pregunta es, un escúcheme usted, pastor, pues, vaya. señor, Yo escuche no un estoy hablando segundito. de nadie. Señor, escuche, Voy a refrenar mi lengua. escuche, señor. Un pastor Claro. refrena la lengua subiéndose al púlpito o al altar, hablando de las personas de su iglesia que no van a la iglesia. ¿Un pastor refrena la Mire, lengua así, de esa manera? Pregunto, ¿un pastor refrena la lengua haciendo público quien no da el diezmo? Ahí ahorita le Pregunto, está, contesto. pregunto, Ahorita le señor, contesto, ¿un claro, ahorita le pastor contesto. refrena la Pregunto, lengua? ¿dónde sale la Escúcheme, palabra señor. religión en la Claro, Biblia? Eso sí, fue lo que deja dijo él. hablar a la Y ya se muchacha, le no seas enseñamos. maleducado. Ahí Deja hablar a está. la muchacha, Pregunto, no seas digo, maleducado. ¿dónde sale la palabra religión en la Biblia? Ahí está. ¿Ves lo que te digo? Que cuando, ¿por qué me cambias la plática? ¿Por qué quieres No, jugar con mi mente? ¿Por qué cambias la plática? eso es lo que Porque usted preguntaste Te eso, estoy preguntó. diciendo la verdad. preguntaste eso. Eso es lo que usted preguntó. ¿Dónde Y sale en la lo que, palabra religión a en lo la que, Biblia? ok, ya, Ahí está. Ya se le mostró. Por eso subió usted. ¿Dónde sale la palabra religión en la Biblia? Y yo se le Pero enseñé. Martín, ¿me puede leer por favor ese texto? Por favor, ¿me Claro, lo claro, puede claro. volver a leer? Claro, Porque lo leo. quiero matizar, hermano Martín, en algo en concreto. Léamelo, por favor. Claro, lo vamos Léamelo, a por volver a favor. leer. Sí, sí, Vamos a claro. fijarnos en algo en concreto, ¿no? Léamelo. Donde ellos ayudan a las viudas, a los huérfanos. Léamelo, por favor, Martín. Hágame la caridad. Y que lo anote, aunque dudo que tenga Biblia. Vamos a Ujú. ver Léamelo. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Vamos a leer. lee donde dice religión. Ese es el Cacho, señor, tema. cállese que se va a leer la palabra de Dios. Si Tenga respeto. alguno se cree religioso ¿Ve? entre vosotros y no refrena su lengua, Oiga, se oiga, engaña, escuche mi amigo, se engaña a sí mismo y su Amén. oiga, religión es vana. Continúa. Sigue. oiga, La religión oiga, pura y sin mancha oiga. ante Ahí le va. el Padre y Cállese, por favor, Catracho, déjeme escuchar. el Padre y esta es la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pare ahí, Martín. Mire, Catracho, le voy a contar algo, no le voy a dar nombres. Mi sacerdote, No, yo escuche, no quiero Catracho, saber, yo no quiero Catracho, que me diga, espéreme, Catracho, espéreme escuche un pues, segundito. yo no Catracho, quiero que me escúcheme, diga lo que hace su mire, mano Catracho, derecha déjeme ni un la izquierda. segundito, mire. Le voy a contar algo, no voy a dar nombres. Mi sacerdote, él solito, aparte de llevar 3 iglesias, él solito, y aparte de ser sacerdote de entierro, él solito, ¿sabe qué más hace? Visitar a enfermos, visitar a personas mayores. Eso lo hace mi sacerdote. Y yo he sido testigo y yo he estado con él. Mi sacerdote va a visitar a las señoritas que están enfermas, a las señoras mayores que no pueden ir a la misa. Mi sacerdote también va a visitar a las personas que lo necesitan, Señor. Ese es Y amor, ese Señor lo ha hecho la Iglesia Católica siempre. ¿Y sabe también dónde está la prueba? Dígame, ¿cuántos comedores sociales mantiene su pastor? Dígame, ¿cuántos centros de educación mantiene su pastor? Dígame, cuántos centros... Espéreme, le voy a corregir algo. Escúcheme, Cuando yo le señor, dije que yo tengo escúcheme, por pastor, favor. Dígame, cuando yo le ¿cuántos dije eso, hospitales, cuántas frene su leproserías lengua, mantiene su mujer. pastor?
Y le explico por Referente, qué le estoy haciendo esta pregunta. Porque si hay referente a mi algo que lengua, se le reconoce a yo la no le Iglesia dije que Católica, yo es que recalco. mantiene, señor, cállese y escúcheme, que mantiene comedores sociales alrededor del mundo, que mantiene centros de educación alrededor del mundo, que mantiene leproserías alrededor del Yo mundo. quiero saber lo que De hecho, una preguntita, señor Catracho, Hermano Ricardo, ¿le usted suena se cayó, acaso, mi hermano. señor No lo Catracho, le bajé. suena acaso una asociación que se llama Alcohólicos Anónimos? ¿Le suena? yo no sé de eso. No sabe bien, esa asociación de alcohólicos anónimos que es reconocida en el mundo entero, ¿sabe quién Refrene, la lleva? La Iglesia Católica. refrene. Le digo una cosa y esto es una realidad, no hay ni un solo político, no hay ni un solo país que haya Ahora hecho y que haga tanto por el mundo, ok, por vaya, los hablando de enfermos, política. por las Ok, viudas, por los necesitados, para que estudien, para que se sanen, para que se formen, como lo ok. hace la Santa Madre Iglesia Católica con sus comedores sociales La alrededor del Iglesia mundo, con Católica sus siempre hospitales ha estado alrededor del mundo, con sus centros de educación alrededor del hablando mundo. en política. Señor, Ok. No, solo estoy tratando de me entiendes. ¿Me escucho? Como les digo, entonces la Iglesia Católica siempre está en política y siempre está aquí. Bueno, yo no hablo de religiones, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de esto. Yo no sé por qué tanto pasan discutiendo de cuál es la Iglesia de Cristo en vez de unirse como un pueblo, porque yo creo que la misma palabra dice que Jesús vendrá no por una iglesia, sino que por un pueblo, dice. Un pueblo, no una iglesia. ¿Sí me explico? ¿usted sabe lo que dice la Escritura sobre la Iglesia? La Escritura dice que Cristo añade cada día a su Iglesia a los que han de ser salvos. ¿Y por qué es importante cuál es la Iglesia verdadera? Porque si usted lee la Escritura, perdón, si usted lee la Escritura, hay una iglesia fundada por Cristo. Si usted lee la Escritura, esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si usted lee la Escritura, en esa iglesia, Cristo añade cada día a los que han de ser salvos. Es más, si usted lee la Escritura, verá que hay unas características que tiene que cumplir la iglesia de Cristo. Tiene que ser una, tiene que ser santa, tiene que ser católica y tiene que ser apostólica. Y si usted lee la Escritura, sabrá que la Iglesia de Cristo tiene que estar fundamentada en apóstoles y profetas, siendo Jesús la piedra angular misma. Y esto que le estoy hablando es Escritura, Señor. Que usted no haya leído de las características de la Iglesia, ni en qué consiste la Iglesia, eso no es mi problema. ¿Pero por qué es importante la iglesia? Por eso, porque hay una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, porque hay una iglesia que es fundada por Pero Jesús, ¿cuál es esa porque hay una iglesia? iglesia, Señor, ¿Cuál porque es hay esa una iglesia iglesia? a la cual Jesús mismo ¿Me la puedes añade cada presentar? día, según, escúcheme, Jesús mismo, según las Escrituras, añade cada día a los que han de ser salvos. Entonces yo quiero estar en esa iglesia. Martín, por Pero, favor, ¿puede darme cita bíblica o puede leerlo de que Jesús añade cada día a su iglesia a los que han de ser salvos? ¿Lo puede leer, Martín? pero Claro, ¿cuál es esa Isaías iglesia? Pero 47. ¿cuál es esa Isaías iglesia? 47. ¿O cuál es esa religión? Si Ya a le las dos vamos a, añade Jesús. señor, ya se lo vamos a probar. Eh, Pero ¿cuál es esa iglesia? ¿O cuál es esa religión si a las dos añade Jesús? Entonces, ¿de qué pelean? no. ¿Por qué discuten de serse? A las Ya lo dos vamos, añade Jesús. le voy a leer, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que se iban salvando, Hechos 2:47. Entonces, mi amigo, le voy a decir algo. ¿Hace cuánto tiempo vino Jesús a la tierra? Creo hace 2000 años, ¿no? Hace 2000 años. Entonces, Jesús fue un holograma, Jesús fue una visión o fue una persona real. Catracho, le escucho. ¿Fue una persona real o fue un cuento? Anda, por favor. Disculpa, dime la pregunta de vuelta. Jesús Me estás fue preguntando una si Jesús era persona real real. o
o fue un cuento? No, pues claro, claro que fue una persona real, ¿cómo Fue no? una persona real. Entonces, Claro. Jesús Y nombró, es, no fue, brother, no fue, es. claro, Ahí sí, te claro, algo. claro, No, pero yo le estoy ¿ves tu fe hablando cómo está? del No Jesús, fue, es. le estoy hablando del Jesús histórico, del No, es Jesús que Jesús no es histórico. historia, brother. Jesús es hecho, realidad. Señor, escúcheme, del Jesús histórico. Para que usted me entienda, ¿Ese es tu Jesús entonces? óigame, para que usted me entienda, la Biblia es un libro de fe, pero también es un documento histórico. Es un documento histórico. La Biblia que antes era llamada manos escritos, no era llamada Biblia, ¿verdad? Bueno, Usted los, está un poco equivocado. Defíname la palabra Biblia, por Muchacha, favor. Defíname la muchacha, palabra Biblia. muchacha, estoy hablando, ¿Qué bueno, significa Biblia? Biblia significa la palabra de Dios. No, señor. Biblia significa biblioteca. ¿Vale? Para usted, para No, mí la Biblia es para mí no, sagrada. para mí no. Mire, Para Biblia mí significa, no es la Biblia señor, sagrada escuche, para por usted. favor, mire, una cosa son los manuscritos, pero los manuscritos, ¿sabe qué pasa, señor? Que no La estaban misma juntos. palabra de Dios, mi Señor, hija. escúcheme, por favor, escuche, Ay, mire. ay, Le estoy este explicando con ay. caridad y le estoy Ok, explicando con amor. está bien. Escúcheme, por favor, escúcheme. Mire, Biblia significa biblioteca, ¿vale? Conjunto de libros, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo que los manuscritos son palabra de Dios? Amén. Pero ¿sabe qué pasa? Que esos manuscritos, Señor, no estaban juntos. Esos manuscritos no estaban divididos por capítulos y versículos. Es más, la Biblia se forma, ¿sabe por qué? Porque había una necesidad de un junte del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque si no juntásemos el Antiguo con el Nuevo Testamento, probablemente seríamos judíos. Pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros, permítame por favor, escuche. Espéreme, solo una Nosotros, pregunta aquí. Señor, Solo una escúcheme, por favor, escuche. Nosotros los que somos cristianos creemos en el Nuevo Testamento como palabra de Dios. solo, ¿Por qué? Porque ese Nuevo Testamento es el nuevo pacto, la nueva Ya no me alianza deja de Jesús. preguntar. Escúcheme, carajo. Pero ya no me De deja. verdad, mire. Ay, ok. Ay, señor. Ay, no. Escúcheme. Y ahora me pregunta, pero escúcheme. Estoy escuchando. Pues no se nota porque usted es un intenso, mi vida. Mire, para usted tener un diálogo primero tiene que aprender a escuchar. Yo entiendo que usted venga aquí a refutar, venga aquí a que lo haga lo que usted quiera, pero ¿sabe qué pasa? Que antes de refutar y de dialogar, primero hay que escuchar, si no hablamos estupideces. ¿Ya? Entonces, bien, continúo. Escúcheme, el tema de la Biblia, ¿vale? Se junta el Antiguo con el Nuevo Testamento. En ningún momento llovieron Biblias. En ningún momento Jesús dijo, vayan y repartan Biblias. No, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Vayan y prediquen el Evangelio. Yo le pregunto, ¿los apóstoles predicaron el Evangelio con una Biblia bajo el brazo? La respuesta es no. Sería estúpido decir que sí. ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? Con la tradición oral. La Biblia viene después, es decir, primero existió la iglesia y después existió la Biblia, ya que la Biblia es un producto, es una herramienta por y para la iglesia. ¿Ok? Entonces, los manuscritos, mi vida, no estaban divididos por capítulos y versículos, los manuscritos. Los manuscritos no estaban juntos. No había un antiguo y escúcheme por favor y termino. Escúcheme por favor y termino. No había el Antiguo Testamento y el Nuevo juntos, divididos por capítulos y versículos. No, mi vida. Eso fue todo un trabajo que se tuvo que hacer. Juntar el Antiguo, el Nuevo Testamento, decidir cuáles eran inspirados y cuáles no, luego había que dividirlos por capítulos y versículos, luego había que juntarlo y ya se anunció palabra de Dios. Pero para llegar hasta ahí, a eso que llamamos Biblia, antes de eso no existía. Antes de eso existían
pues pergaminos, manuscritos sueltos, ¿vale? Pero no existía un Antiguo y un Nuevo Testamento junto, dividido por capítulo y versículo. Por eso la palabra Biblia significa biblioteca, conjunto de libros, Antiguo y Nuevo Testamento. En tu mente, Eso era lo mamita. que yo le quería En su explicar, mente. porque usted me dirá a mí acaso que En Jesús su predicó mente. con Biblia. La respuesta es no. La respuesta es no. Jesús no Biblia, llevaba el Nuevo Biblia, Testamento bajo el palabra brazo, de señor. Dios. Lo bajé porque el muchacho, él, él sube a hablar, les aseguro que ni se congrega, así como se escucha. Vamos a escuchar a Osma. No pude yo pues desarrollar la respuesta. Vamos a escuchar a Osma y después a Miguel Ángel. Sí, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se encuentra? Pues aquí viene todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, aquí todo bien. Qué bueno. ¿Y a qué iglesia pertenece usted? Yo pertenezco a la iglesia evangélica. Bueno, mi respuesta es yo sigo a Cristo, porque Él es el único. Porque una iglesia ya ve que se compone de 4 paredes. No. Y pues al único que seguimos es a Dios, ¿va? A Dios. No. ¿Cómo se llama su denominación? ¿A qué denominación va? Porque usted tiene un pastor. ¿Cómo se llama la denominación? Pues iglesia cristiana de Dios. No, ¿cómo se llama el rótulo? El nombre que tiene, la Peña de Oreb, o como sea, ¿cómo se llama? ¿Pentecostal o cómo? Es iglesia de Cristo. Así se llama, Iglesia de Cristo. Así es. ¿Y quién la funda? ¿Cómo dice? ¿Quién la funda, le digo? Y en la funda, pues el Señor, nuestro Padre Celestial, el único que Entonces tú dices que el Señor fundó tu iglesia. La Iglesia de Cristo. Permítame, hermana. Entonces, Sí, mire, a lo que yo llego es de que yo he visto muchos debates, he visto sus Señor, debates. pero espérese porque Y- creo que Martín quería decirle algo. Espérese. Y él afirma que se llama Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, pues específicamente, ¿en qué lugar está esa denominación? Porque por lo visto usted no quiere dar el nombre. Ajá, pues mire, yo, como le digo, yo al único que sigo es a Cristo, No el le único pregunté que a va a dar. quién sigue. Yo no le pregunté. Yo le pregunté cómo se llama su denominación. Cuando usted llega, hay un rótulo allí. Pues iglesia cristiana, iglesia Por favor, cristiana. pásame los lentes. Y eso es lo que yo quiero saber, porque usted es de una denominación. Si usted no es católico, usted necesariamente pertenece a una denominación. Así es, mire, bueno, le escucho. Yo no sé por qué le da vergüenza decir cómo se llama. No, no es que no es vergüenza. ¿Por qué me va a dar vergüenza si por la verdad murió Cristo? Cristo no murió por la verdad. Se congrega, Cristo murió por la verdad. Él murió. ¿Sabe por qué murió Cristo? Por todos nosotros. Él murió por amor, no murió por la Todos verdad. nosotros, y pues Eso no es bíblico. Ahora, es que usted no quiere decir cómo se llama esa denominación. Ahora, si usted dice que es la iglesia de Jesucristo, ¿cómo se llama el pastor que lo pastorea? mire, como apenas estamos nosotros llegando aquí a este lugar donde vivíamos en otro lado. Vivíamos en otro, como a 1.5 horas de acá de donde vivimos. Entonces apenas nos estamos congregando a esta iglesia. Allá asistíamos a otra iglesia. Entonces ahorita es la primera vez que estamos siguiendo. Pero ¿cómo se llama el pastor? ¿Cómo se llama el pastor? Mire, no me recuerdo bien el nombre del pastor. Porque es la primera vez que una vez he ido nada más. Está bien. Entonces, con eso, pues yo le agradezco ser honesto y ser sincero, porque
usted está mostrando de que usted está en una denominación. La iglesia históricamente, pues reconocida a lo largo de la historia, es la iglesia católica. Entonces, Ujú. si usted está en una denominación, pregunte usted cómo se llama y usted busca su historia. Entonces, si no se remonta hasta los principios, hasta el primer siglo, no es la iglesia de Cristo. Eso es lo que yo le quería dar a entender a Catracho, porque yo le decía, este es un libro de fe, pero también un libro histórico, porque si nos vamos a los manuscritos, esos manuscritos, cuando son encontrados, se les hace la prueba del carbono 14 y se ve efectivamente de cuándo son esos materiales. Entonces, eso, ¿cuál es el punto? Probar de que es un libro de fe, pero también es un libro, es un material histórico, es material. Y usted, sí, esta piel se usaba en Palestina en el primer siglo, este se usaba en el segundo siglo. Entonces, esa iglesia es comprobable. Decía Herodoto, el gran historiador, que una institución o persona, dice, la historia de una institución o persona, dice, es comprendida desde el momento de su fundación hasta la época actual, pasando por todos los periodos de la historia. Esos periodos de la historia yo se los puedo mostrar en este día y solamente la Iglesia Católica es la que ha estado presente a lo largo de estos 2000 años. A eso me refiero. Ahora, Sí. yo no le digo que usted es una mala persona. Yo no se lo puedo decir porque no lo conozco. Pero sí, si usted fue católico, hay un pecado que se llama apostasía, que lo Sí, puede fui católico, fui alguien. católico, ¿Cómo? fui católico, porque mis abuelos eran católicos y pues ya últimamente, pues mis abuelos eran católicos rematados, así como lo escucho, rematados, pero llegó el día en que Dios les tocó el corazón, porque eso es lo que hace Dios. Dios llega y entra al corazón de uno y uno tiene que abrirle su corazón para poder ser una nueva persona. Entonces, ahí es donde uno ve los cambios, ¿va? Y no los hace uno, sino que el Señor es el que los hace, no es uno. Pero también uno tiene que poner de su parte Correcto, porque correcto. mire, si uno es cristiano, le voy a poner un ejemplo, si uno es cristiano, pero uno se junta con malas personas y si esa mala persona a uno le ofrece cerveza, si uno lo acepta, uno es el que estaba cometiendo ese error. Eso es entendible en el momento en que pues, usted está débil, porque nosotros estamos llamados a convertir a esas personas. Entonces, Entonces, eso pues es correcto. Si la persona es débil en la fe, pues no le conviene porque va a volver a la ruina en la que está. sí, Ahora, sí, pero nosotros debemos de cambiar de vida, pero no de fe. Porque, sí, de vida, porque uno tiene que cambiar también, uno tiene que demostrar, correcto, uno tiene que demostrar ese cambio. correcto. Póngale que si usted, o póngale que si yo anduve en el mundo, tuve mis amigos y todo eso, pero si Cristo vino y, y entró en mi corazón, él hizo cambios en mi vida, entonces uno tiene que dar ese testimonio con aquellas personas que uno anduvo, ellos tienen que ver un Claro, cambio, pero claro. todo y cuando uno también tiene que poner de su parte Tiene que para, ceder. para poder hacer uno. Es Sí, correcto. Yo nunca he fumado, nunca he tomado, no me ha llamado la atención eso. Para sí, mí. pues, mire, Entonces, yo estuve en iglesia evangélica, yo estuve en iglesia evangélica,
Entonces, ahora que estoy nuevamente en la Iglesia Católica, yo me he dedicado a estudiar y pues mi testimonio, todo el pueblo lo conoce, que yo pues soy una persona que nunca he andado en vicios. Antes era vulgar y dejé todo eso. Pero si no guardamos la palabra, como San Pablo dice, eh, si no la guardan, por esta palabra te salvarás, siempre y cuando la guardes como yo te la enseñé. Si no, has creído en vano. Si no la guardas, por ejemplo, San Pablo habla de la Santa Eucaristía, cómo se tiene que creer, y se dice, no, es un símbolo, entonces habrá creído en vano, aunque sea lo que sea. Entonces, nosotros debemos de buscar la santidad, como dice allí la palabra de Dios, Hebreos 12:14, pero tenemos que tener la fe de esa iglesia primitiva, porque dice primera de, de, de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, pero que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y la iglesia es columna y fundamento de la verdad, como dice primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Ujú. Mire, pues mi punto de vista es de que, bueno, yo he visto muchos, como le dijera yo, como ustedes que están haciendo sus, ¿cómo es la palabra? Su transmisión, sí. Ajá, sus transmisiones. Hace rato estaba yo viendo a otro muchacho católico y estaba con un evangélico y estaban dándose duro. Y digo yo, me hago yo la pregunta y yo mismo me doy la respuesta, ¿va? Porque el muchacho, el católico, dice que, que los evangélicos tienen un Dios y que los católicos tienen otro Dios. Y digo yo, no tiene lógica, porque solo uno fue el que vino a este mundo a derramar su sangre por todos nosotros, los pecadores, Si ya se lo muestra en la Biblia, si ya para se lo que, muestra en para la que Biblia, nosotros, porque mire, a la conclusión que yo quiero llegar es de que, mire, acá, le voy a leer la Biblia, lo que dice. ajá, léala. Vamos a leer lo que dice Gálatas 1:6. Estoy tan sorprendido que tan pronto hayan abandonado a Dios que los llamó mostrando en Cristo su misericordia y se pasen a otro evangelio. Ajá. En realidad no que haya otro evangelio, dice, usted lo puede leer, yo tengo acá la Biblia Dios. Sí, mire, a la conclusión que yo quiero llegar es Entonces, el que abandona a Dios es el que ya escuchaba el evangelio en la iglesia católica y se sale. Se lo voy a mostrar en la Biblia para que usted vea de que yo no estoy hablando cosas que a mí se me ocurran. Y luego le voy a mostrar donde dice que pues le vienen a predicar a otro Jesús. Se lo voy a mostrar y quiero que usted lo lea. Quiero que usted lo lea, dice. Aquí, para que usted vea que dice, se hayan alejado. Dice, aquí vamos a ver. Dice el 6. Dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. ¿Cómo se han alejado tan pronto de Dios? ¿Se han ido al mundo? No, tan pronto de Dios que los llamó, mostrando en Cristo su bondad. Y mire cómo se alejan de Dios y se hayan pasado a otro evangelio. Ya eran perseverantes, pero fueron engañados y ya va a ver. Dice, estoy muy sorprendido que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. El que se va a otro evangelio abandona a Dios. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Esas personas
son los que andan predicando un evangelio diferente. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos predicado, dice, del que ya les hemos predicado, ¿dónde está? Aquí está. Dice, del que ya les hemos predicado, anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí o de un ángel venido del cielo. Entonces, esto usted puede ver que cuando usted se sale de la iglesia, la única, la primitiva, es que no se pueden salir de otra, sino que de la primitiva. Acuérdense que eso está hablando San Pablo allá en el siglo I. Ahora vámonos a lo que yo le decía a 1 Corintios capítulo 11, versículo, segunda de Corintios capítulo 11, versículo del, segunda Corintios capítulo 11, versículo del 2 al 4, vamos a ver. Segunda Corintios 11, del 2 al 4, aquí lo tenemos, y dice, vamos a ver lo que nos dice. Dice, porque tengo celo porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante él puros como una virgen. Pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, que engañó con su astucia a Eva, oiga, la serpiente como engaña, también ustedes se dejen engañar. La serpiente engaña, pero ¿cómo engaña? Y que su pensamiento se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ustedes soportan con gusto cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros le hemos predicado y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Entonces, si usted ve en su contexto, la serpiente engaña mandando a predicadores que predican un Jesús distinto, que proponen un espíritu distinto y que predican un evangelio diferente, aquí lo dice, del que ya han aceptado. Entonces, evangelio diferente, predican a un Jesús diferente. Entonces, esto no es un error. Lo que no es que y para usted, ¿qué es la serpiente? La serpiente es Satanás. La serpiente es Satanás, pero vea que dice, pues estoy celoso y son celos de Dios, porque yo los he desposado como casta virgen para Cristo. Y mi temor es que como la serpiente que engañó a Eva, así sean engañados ustedes de la sinceridad con Cristo. Ahora dice, y vea cómo engaña la serpiente. Vienen predicando un Jesús diferente del que ya le predicamos. Vienen proponiendo un espíritu diferente del que ya recibieron y predicando un evangelio diferente. ¿Quién? La serpiente engaña de esa manera. Y eso sí, mire, pues el diablo existe, el diablo lo toca a uno, el diablo lo prueba a uno. No, pero aquí dice que los engaña con un evangelio diferente. No es tentación, es una enseñanza errónea. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No es tentación para pecar, sino para cometer apostasía. No, a lo que yo voy es de que sí, cuando uno está en las cosas de Dios, mire, cuando uno está en las cosas de Dios es cuando más lo ataca a uno el enemigo. Lo ataca a uno. Y pues obvio, el diablo es astuto, el diablo es el diablo, pues probó a Adán y a Eva para ver si caían o no caían. Y pues, es que el diablo persigue a los que ya se están congregando para que se pasen a un evangelio diferente. Eso es lo que estamos viendo. Ahora predicando, engañan predicando. Y eso usted lo va a ver
allí lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Ahí podemos ver que esos van causando divisiones, saliéndose de la doctrina que han aprendido, dice, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos, porque esos tales no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. A sus propios estómagos. Eso lo dice Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Entonces, eso lo dice tal cual. Así es que, pues, eso es muy importante que usted lo tenga muy, muy presente. Hermano, si usted quiere dialogar algo. Ajá, pues mire, a la conclusión le decía que yo quiero llegar es de que sea católico, sea evangélico, sea adventista, sea lo que sea, a un mismo Dios seguimos, a un mismo Dios es el que le vamos a entregar cuentas Es error y le digo por qué. en aquel día. Pero señor, espéreme. Eso es un error y le digo por qué. Los testigos de Jehová ni siquiera creen que Jesús sea Dios. Entonces, ¿usted cree que siga el mismo Dios que usted, sí o no? ¿Cómo dice? Los testigos de Jehová no creen ni siquiera que Jesús sea Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿usted sigue al mismo Dios que los testigos de Jehová? Yo no sigo al mismo. Mire, yo lo único Pues mire, mi espéreme ahí, testimonio que yo entonces, puedo dar es espéreme. ¿Usted cree en la Trinidad, sí o no? ¿cómo dice? Que si usted cree en la Trinidad, sí o no. 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 Pues yo, por ejemplo, sí creo en la Trinidad. ¿Usted y yo seguimos al mismo Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque usted cree en que el Padre y el Hijo son el mismo y yo creo que no. Entonces no seguimos al mismo Dios. ¿Usted sigue aumentado a Alá? La respuesta va a ser no. Entonces no sigue al mismo Dios que los musulmanes. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús es Dios, sí o no? Sí, es Dios. Pues fíjese que los judíos no creen que Jesús sea Dios. Entonces usted Mire, no sigue al mismo Dios que los judíos, porque usted cree que Jesús es Dios y los judíos no lo creen. Entonces, Señor, eso de que seguimos al mismo Dios no es así. No es así, Señor. Yo no voy a es hablar así. de lo mío, ¿va? De lo mío. Yo le sirvo a un Dios que vive y permanece para siempre. Seguimos al mismo Dios. Esto está grabado, ¿eh? Entonces, Todos seguimos al mismo mi Dios. pregunta es, bueno, yo el día que recibí a Cristo, yo le abrí mi corazón, Él entró, hizo cambios. Él es el que dice, clama a mí y yo te responderé y haré cosas grandes. ¿Cómo lo recibió a Cristo en su corazón? ¿Cómo lo recibí? Sí. Pues lo recibí así de que confesándole mis pecados, porque uno, día con día, uno peca. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Uno peca. Lo dice la Biblia, no me acuerdo. ¿Dónde dice usted, cómo usted recibió a Cristo? ¿Quién fue el que llegó y decirle, aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Quién le dijo eso? Como dice, no le entendí bien. ¿Qué persona llegó a decirle a usted que levantara la mano? Mire, cuando el Señor lo llama a uno, Él mismo hace que uno llegue a los pies de Él rendido, porque uno es el que necesita de Él, no Él de uno. Él no necesita de uno. Lo que yo le quiero decir es que usted dice que era católico, entonces lo que usted cometió fue un pecado de apostasía, porque dice San Lucas 10:16, dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe,
el que a ustedes rechaza, le está diciendo los apóstoles, la iglesia apostólica. El que a ustedes rechaza, dice Jesús, a mí me rechaza. Cuando usted dice, acepto a Jesús como mi suficiente Salvador, usted está rechazando la iglesia de Cristo y se está yendo a una Pero secta. es que no es la iglesia la que nos va a salvar, no es la iglesia. Jesús deja su iglesia. Espere. Jesús Por deja favor, su iglesia. Martín, Jesús ¿podría leer la deja cita su bíblica iglesia. de la iglesia y la salvación? Jesús deja su iglesia para Sí, para que sea congregarnos. medio de salvación. Ajá. Por eso la Biblia no puede bautizar, la Biblia no puede hablar. Hay personas que recibieron ese mensaje, lo pusieron por escrito, ellos son enviados a bautizar, la Biblia no lo puede bautizar. Cuando usted se bautiza en una secta, usted está apostatando de la fe y ya tiene 2 bautismos. Por tanto, la oración que le hicieron repetir a usted, Romanos 10, 9, 10, ellos no han sido enviados. Un apóstata lo que produce no son hijos de Dios, sino que produce apóstatas. Entonces, usted, como dice 1 Timoteo 4, del 1, 2, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso le pasó a usted y se cumplió lo que dice San Lucas 10, 16. El que a usted lo rechaza, a mí me rechaza. Falsos profetas. ¿Cómo? Porque digo, de que dice la Biblia que no me recuerdo en qué pasaje, pero lo dice, de que en los últimos tiempos saldrán falsos profetas. Sí, andan mucho, Ajá. lo dice primera de Sí. Juan 4. Pero señor, yo le pregunto a usted, ¿la iglesia salva, sí o no? Mire, la iglesia no es la que salva. Vale. No, la iglesia somos nosotros mismos. Nosotros Ok, tenemos que dar ese testimonio. entonces, pero espéreme, si la iglesia somos nosotros mismos, porque Ujú. yo voy al libro de los Hechos y veo como Pablo y Bernabé designan presbíteros a las iglesias. Ujú. ¿Me puede responder eso, por favor? Como dice, es que no le entendí. Pues entonces, ¿para qué asiente si no me entendió? Si yo voy al libro de los Hechos, Martín, por favor, puede leerme la cita donde Pablo y Bernabé designan presbíteros. Me hace la caridad, por favor, Martín. Vamos a escuchar esta cita. Escucha atentamente. Adelante, Martín, por favor y gracias. Vamos a leer lo que dice Tito. Dice, cuando te dejé en la isla de Creta, te dejé, dice Tito 1, 5, cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglara lo que quedaba por arreglar y que en cada pueblo nombraras presbíteros de la iglesia de acuerdo con lo que yo te encargué. Tito capítulo 1, versículo 5. Ahora, por favor, podemos irnos a la cita bíblica donde Pablo y Bernabé designan presbíteros cuando a Pablo lo apedrean y lo dan por muerto. Por favor, Martín, ¿puede leerme esa cita? Deme el texto porque no lo recuerdo en este momento. Yo tampoco lo recuerdo, Martín. Sé que está en el libro de los Hechos. Yo sé, por eso le leí ese texto. Porque Déjeme un segundo, voy. es paralelo. Entonces, lo que se tiene que ver acá es que hay una organización. Si usted ve también Efesios, capítulo Filipenses 23, Martín. 1, léalo ayer, hermana. Filipenses 1, Mire, 1. vamos a leer Hechos 14:23. Escuche atentamente esta cita, mi hermanito, y se lo digo con caridad porque siento que usted está muy perdido. Escuche. Vamos a leer Hechos 14:23. Mire. Y usted me va a decir si esa iglesia entonces somos nosotros, ¿no? Mire. Ajá. Hechos 14:23. Fíjese, se lo voy a leer desde el 19.
para que entre un poco en contexto. ¿Me escucha bien, Osmar? Sí. Mire, dice la escritura Hechos capítulo 14, versículo 19 en adelante. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos que tras convencer a la gente lapidaron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad dándolo por muerto. Yo le pregunto, ¿a quién lapidaron, Osmar? ¿Que la que me dijo? No le. Que ¿Que la, a quién lapidaron? ¿A quién lapidaron? a Paulo. Perfecto, sigue el texto. Pero él se levantó y regresó a la ciudad rodeado de los discípulos. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. ¿Quién se levantó y quién marchó con Bernabé? Paulo. Amén. Después de evangelizar aquella ciudad y conseguir bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Yo le pregunto, ¿quién se volvió a Listra, Iconio y Antioquía, señor Osmar? Que, ¿cómo dice que se volvió qué? ¿Quién se volvió a Listra, Iconio y Antioquía? No sé. No le podía. Pablo y Bernabé. Ok. Confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles, fíjese lo que decía Pablo y Bernabé a los discípulos, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración acompañada de ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces yo le pregunto si la iglesia somos nosotros. ¿A dónde designaron Pablo y Bernabé sus discípulos si no fue un templo? ¿A esos presbíteros dónde los designó Pablo y Bernabé si no fue un templo? No, pues todos nosotros somos Entonces Pablo y Bernabé lo manda a usted, que si ¿no? Pablo qué? Pablo Bernabé. Señor, escuche, aquí dice en el texto que Pablo y Bernabé designaron presbíteros a las iglesias y que luego los encomendaron al Señor. Yo le pregunto si la iglesia es usted, si la iglesia soy yo, ¿dónde es que fue Pablo y Bernabé a designar esos presbíteros si no fue a un templo? No sé, pero Pues la respuesta es en un templo. sí, en un templo, porque pues nosotros somos Pues un entonces, templo. ¿por qué me dice que no sabe? Entonces, si hay una iglesia, si hay un templo, porque hay presbíteros. Sí hay Hay para... presbíteros, escúcheme hermanito, mira, hay presbíteros, hay obispos, hay sacerdotes, ¿sí? Porque los hay. Entonces, tiene que ser un templo. Y si yo me voy a la escritura, Martín, por favor, ¿podría darme la cita donde dice que Dios añade cada día a la iglesia? Hechos 2:47. Mire, justo vamos, aquí estoy en el libro de los Hechos, ¿no? Vamos a Hechos 2:47. Dice la escritura. Mire lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 47. Desde el 47 le voy a leer, dice, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo, es decir, a la iglesia, a los que cada día se iban salvando. Fíjese, la iglesia, aparte de un templo, es un grupo que se reúne en un templo. Pero si yo tengo un grupo y yo predico una cosa en ese grupo, y usted tiene otro grupo distinto al mío y predica una cosa distinta a la que yo predico, ¿somos el mismo grupo, sí o no? No. Evidentemente no. Entonces hay un grupo al que Dios añade cada día a los que han de ser salvos. Y hoy en día hay más de 65.000 grupos. Es decir, hay más de 60.000 iglesias que dicen ser la iglesia de Cristo con unas doctrinas totalmente distintas, las unas de las otras. Entonces, ¿cuál es ese grupo? Porque yo quiero estar en ese grupo, ¿eh? Yo quiero estar en ese grupo que según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Y si yo leo la escritura, Martín, por favor, ¿podría darme la cita de Columna y Baluarte? Primera de Timoteo 3:15. ¿Primera de qué, perdón?
Timoteo 3:15. Vamos a primera de Timoteo 3:15. Mire lo que dice la escritura, ¿verdad? Mire. Porque es interesantísimo lo que dice la escritura de esa iglesia. Entonces yo quiero estar ahí. Mire. Filipenses, no. Denme un segundito. Filemón, hebreo. A ver, permítame porque estoy buscando la cita. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice la escritura de la iglesia, ¿no? Ay, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Yo le pregunto a Osmar, ¿usted es columna y fundamento de la verdad, sí o no? Claro que sí, desde en el No, momento. señor. Usted es un soberbio. Usted no es columna y baluarte de la verdad. Le digo por qué. Porque No. estoy segura de que en algún momento usted ha mentido. Oh, no lo sabía yo, fíjese, pero mire, Estoy segura que no, usted en mire, algún momento de su de vida lo que ha estoy mentido. seguro, de lo que Estoy segura, pero no. segura que en algún momento de su vida usted en algo se ha equivocado. Mire, todos nos equivocamos, nadie es perfecto en este Pues mundo. entonces, si nadie es perfecto, pues es que justo ahí, Osmar, justo ahí, si nadie es perfecto, Osmar, nadie es columna y baluarte de la verdad. nadie es Nadie. perfecto. Entonces, porque usted me dice que usted es columna y baluarte de la verdad. Fíjese, le vuelvo a leer el texto, ¿verdad? Dice la escritura, pero si tardo, que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios, Osmar? Un templo. ¿Cómo hay que comportarse en la casa de Dios? Que es la iglesia de Dios vivo, columna y baluarte o fundamento también de la verdad. Mire, Entonces, nosotros, Osmar, somos imperfectos, nosotros pecamos, nosotros nos equivocamos, nosotros mentimos. a diario, hasta esa cada rato Entonces, como pecamos. lo hacemos a diario, como bien tú lo has dicho, nosotros no podemos tener la soberbia tan grande de decir que somos columna y baluarte de la verdad, porque nos equivocamos, mi vida, nos Sí, equivocamos. uno es pecador, mire, Claro, entonces, ¿qué dice cada la día uno escritura? Que aquel peca. que, Dice entonces, que ¿qué con la dice la mirada, escritura? con Que una aquel que mala esté mirada libre que de usted le haga pecado, a un que tire hermano, la primera piedra. ¿Y qué dice también la escritura? Que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. No me lo invento, eso está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, bien, mire, le le vuelvo a pregunto algo. repetir, escuche. Yo quiero que esto se lo grabe en la mente. Dice, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, según la Biblia, Osmar, la iglesia de Cristo tiene que cumplir varias características. Tiene que ser una. ¿Por qué? Porque tiene que ser una, Martín. Porque Cristo realmente dejó una sola iglesia. Bien, porque tiene que ser santa, Martín. Porque Cristo es el que la santifica. Bien, porque tiene que ser católica, Martín. Porque Cristo quiere llevar la salvación al mundo entero. No puede ser iglesia local, ¿Y por qué tiene que ser apostólica, Martín? porque tiene que venir necesariamente de los apóstoles. Ajá, ¿por qué? Porque dice la escritura que la iglesia tiene que tener como fundamento a los apóstoles y profetas, siendo Jesús la piedra angular misma. No me lo invento, se lo voy a leer. ¿Me da la cita, por favor, Martín? No le escuché. ¿Me puede dar, por favor, la cita donde dice la escritura que la iglesia tiene que estar fundamentada en apóstoles y profetas? Efesios 2:20. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos allá. Fíjese, Omar, que yo no le estoy hablando con palabras mías, yo lo estoy hablando con Biblia, ¿no? Mire, Efesios capítulo 2, versículo 20. Mira, vamos allá.
Gálatas. Y le hago una pregunta, Ahora me No sé, pregunta. no sé Espéreme cómo se un llama usted, momentico, por no, favor, no. espéreme. Yeri, o cómo. Espéreme un momentico, ahora me hace la pregunta, déjeme leer esto. Mire, Efesios capítulo 2, versículo 20. Mire lo que dice la escritura. Curiosísimo. Por esto es importante el fundamento apostólico, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y la piedra angular es Cristo mismo. Entonces la iglesia de Cristo tiene que estar edificada sobre el cimiento de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Aleluya. Yo le pregunto, ¿usted tiene cómo probar la sucesión apostólica de su iglesia suya de usted? Le hago yo una pregunta. Mire, en la iglesia donde No, señor, respóndame por favor, Como porque dice, yo no, lo estoy no le leyendo con escuché. Biblia. A ver, dígame. Yo lo estoy leyendo con Biblia, esto no me lo estoy inventando, yo le estoy dando puro texto. ¿Ya? Mi pregunta es, si según la escritura, la iglesia de Cristo tiene que estar edificada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús la piedra angular misma, ¿usted puede demostrarme que la iglesia suya de usted en la que se congrega está fundamentada sobre apóstoles y profetas? ¿Me puede dar evidencia de su sucesión? Que si está fundada, ¿Puede darme evidencia de su sucesión apostólica? no Porque tengo aquí dice en la Biblia, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y la piedra angular es Cristo mismo. Entonces la iglesia de Cristo tiene que estar fundamentada en apóstoles y profetas. ¿Su iglesia suya de usted viene de los apóstoles? ¿Me lo puede demostrar? Poco otra cosa no, pero yo le invito a ir al Vaticano, ¿verdad? Va a haber muchas cosas bonitas y entre otras va a haber una lista inmensa, ¿verdad? Esa lista la puede ver todo el mundo, una lista inmensa, grandísima, con nombres y fechas de todos y cada uno de los papas. Fíjese, los 3 primeros papas salen en la Biblia, Pedro, Lino, Cleto y siguiendo hasta actualmente León XIV. La lista ininterrumpida está ahí, con sus nombres y sus fechas. Que usted lo quiera creer o no lo quiera creer, eso ya a mí no me importa. Pero tenemos como probar. no me Mire interesa. lo que le digo, la NASA a usted único, le mire, prueba, ¿cómo es su escúcheme nombre? un momentico y termino. La NASA a Que no usted me le deja hablar a prueba mí. que la Tierra es redonda. ¿Usted lo cree o no lo cree? Que la- Ya eso está en usted, ¿no? Porque hay gente incluso que es terraplanista a pesar de que la NASA a usted le demuestre de que la Tierra es redonda. Pues esto es lo mismo. La Iglesia a usted le demuestra la sucesión apostólica que viene desde el año 33 hasta actualmente. Que usted lo quiera creer, ya no es mi problema. ¿Que está demostrado? Sí. ¿Que la Iglesia Católica está fundamentada en apóstoles y profetas, siendo Jesús la piedra angular misma? Sí. ¿Que la Iglesia Católica es columna y baluarte de la verdad? Sí. ¿Y sabe por qué usted cree que la Iglesia Católica es columna y baluarte de la verdad? Yo le pregunto, ¿usted cree que la Biblia es palabra de Dios? ¿Sí o no? Claro, todo lo que dejó Amén. Pues que todo lo sepa que que dejó eso se lo escrito dijo la Dios, Santa Madre Iglesia palabra de Católica. Dios. Eso se lo dijo la Santa Madre Iglesia Católica, Señor. Porque la Biblia, para empezar, no cayó del cielo, dividida ya por capítulos y versículos y junta del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es más, Jesús en ningún momento dijo vayan y repartan Biblias. Jesús dijo vayan y predican el Evangelio con la tradición oral, Así lo porque dice. primero fue la iglesia predicar y el después la evangelio. Biblia. Pero usted sabe, Señor, quién cogió ese Antiguo, ese Nuevo Testamento, Le quién hago lo una juntó, pregunta, le hago una quién lo, pregunta. escúchame y termino, quién No, lo es que no, juntó, quién lo dividió por capítulos y versículos y quién usted le dijo que es palabra de Dios. La Santa Madre Iglesia Católica en el año 300 y pico. Ahora mi pregunta es, Su iglesia suya de ¿ha usted llamado estaba usted? en el año 300 y pico. Es más, su pastor estaba en ese concilio donde se decidió qué libros eran inspirados y cuáles no. Su pastor estaba ahí, en el año 300 y pico, en este concilio de la Iglesia Católica. La respuesta es no, no existían. Entonces, este fue un concilio, el concilio, si mal no recuerdo, Martín de Cartago era, ¿no? Le hago una pregunta, disculpe. Un momentico, espérame, era de Cartago, ¿verdad, Martín?
El primero Roma, Hipona y Cartago. Roma, Hipona y Cartago, amén. Fíjese, estamos hablando del año 300 y pico, después de que Cristo se Mire, murió. a mí no me... Mire, yo Se juntó el Antiguo no y el quiero Nuevo llegar a Testamento. Roma, ni a China, ni a Japón, Este, ni a... Yo le quiero hacer le hago una pregunta. Omar, oiga, a usted se le está hablando verdades. Que usted no tenga conexión, ese es problema suyo. Usted no nos crea, averigüe porque usted es una persona pensante. Usted no es un indígena que está ya refundido donde no hay internet. Usted es una persona pensante. Vaya y averigüe si es verdad dónde se define la Biblia, qué iglesia estaba. Entonces, usted no lo tome como un ataque, sino como información que usted no tenía. No se ponga mal. Exacto, No, exacto. no Mire, me porque pongo aquí mal, nadie le está atacando, Osmar. Le hago Yo una le estoy pregunta. hablando, mire, yo le estoy No, pero hablando le hago con una caridad, pregunta. Le con hago el una amor pregunta. en Cristo. Haga la Y, pregunta. Le hago una termino y pregunta. usted Ni hace lo la deja pregunta que hablar. No quiera, me ¿no? deja hablar ella. Hable Mire, y hable y hable y ni lo deja hablar. usted, No, déjeme escuche yo, hablar, déjeme permítame, hablar. usted Hermana Yeye, escuche yo déjele que le hablar. dijo a Martín, Déjele usted Déjeme hablar. escuche hablar. yo. Solo mira el perfil que anda. Sí, Déjeme Osmar, hablar. yo le dejo hablar, pero Y déjeme terminar y ahora usted pregunta, ¿verdad? Mire, yo escuché que usted le dijo a Martín que se salió de la iglesia católica, ¿no? me salí. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Claro, permítame Martín y ya se lo dijo a usted. Mire, vamos a ver qué es lo que dice Pablo de los que están en Roma, ¿le parece? Bien, vamos con Romanos capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que él había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas. La promesa era relativa a su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David según la carne, pero constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección entre los muertos. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, destinado a promover la obediencia de la fe, para que su nombre sea alabado entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros que habéis sido llamados por Jesucristo. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación. A vosotros gracias y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue Pablo, ¿verdad? Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es reconocida en todo el mundo. Dios, a quien doy culto en mi espíritu, predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de lo mucho que me acuerdo de vosotros, hasta el punto de pedirle siempre en mis oraciones que si es su voluntad encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros. Me gustaría mucho visitaros, por si os puedo comunicar algún don espiritual que os fortalezca, o más bien para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la fe que compartimos. Hermanos, quiero que sepáis que me propuse viajar hasta vosotros en numerosas ocasiones, pero hasta el presente me he visto impedido. Intentaba con mi visita recoger algún fruto, tanto entre vosotros como entre los demás gentiles, pues me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a los que habitáis en Roma. Mire, según este texto bíblico, señor Osmar, Pablo comparte fe con los que están en Roma. Pablo a los que están en Roma los llama santos por vocación. Pablo quería viajar a Roma y finalizó diciéndole esto. ¿Sabe usted dónde están los restos de Pablo, Osmar? Hermana, escuchemos ya, hermana. Sí. ¿Sabe usted dónde están los restos de Pablo, Osmar? No, es que no me deja hablar. Usted agarró. No sabe dónde están. Mire, los restos No, de yo le hago Pablo una están en pregunta. el Quiero hacer una Vaticano, pregunta antes en que se me Roma. olvide. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta. Una pregunta. Cuando ella habla y dice de que ir al mundo y
predicar las buenas nuevas. Mi pregunta es, ¿cuántas almas ha ganado ella para Cristo? No, esa pregunta no tiene sentido. Si Dios dice en su palabra, Señor, ir al mundo, dice a predicar las buenas nuevas. yo pensé que usted me iba a dar una pregunta inteligente, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? Porque Si lo dejó escrito. óigame, porque el envío no fue a ella no fue enviada ni a su pastor. Entonces, ¿quiénes? A los 11. Ahora, para que alguien tenga un envío válido, tiene que ser de un enviado válidamente. Y présteme atención, Jesús no le manda a predicar a toda persona, vayan todos, no. Si usted ve San Mateo 28, 16 dice, y llamó a los restantes 11 y los mandó a predicar. Únicamente esos eran los que estaban autorizados para enviar a otros. No podía enviar cualquiera porque ese envío no lo recibió cualquiera, sino los 11. San Mateo 28, 16. Vámonos a San Marcos 16, 14. Llamó a los restantes 11 y los envió a predicar. La gran comisión está en dos pasajes, San Mateo 28 y San Marcos 16. San Mateo 28, 16 le muestra que fue únicamente a los 11. Solo esos enviados podían enviar. San Marcos 16, 14 dice que envió a los 11. Ahora veamos qué sucede cuando alguien que no ha sido enviado, que no ha sido enviado, ¿qué es lo que sucede? Vámonos allí al primer concilio, el concilio de Jerusalén. Se da un problema en Antioquía porque los que estaban en Jerusalén, hay unos que van sin ser enviados. Cuando van sin ser enviados, causan problemas. Dice Hechos 15, 24. Hermanos, nos hemos enterado que algunos de los nuestros fueron donde ustedes y los perturbaron, y nosotros no los enviamos. Significa que esos enviados, entre ellos estaba Santiago, que es el que está hablando en ese tiempo, él sí podía enviar porque él sí había sido enviado. A su pastor nadie lo ha enviado. No se puede basar en la Biblia porque ahí dice que fue enviado a los 11. Ahora, cuando a usted lo engañan y le dicen, haga la oración del pecador, le voy a leer esa oración del pecador y va a ver que ninguno que no ha sido enviado por esa iglesia apostólica puede andar engañando a gente. Cuando usted cree que lo hacen hijo de Dios, lo que están haciendo es un apóstata. Romanos 10, se lo voy a leer desde el 9 al 14. Vamos a ver Romanos 10. Dice lo que dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Escuche esto, con esto lo engañaron a usted, pero quien lo engañó no había sido enviado. Oiga, será salvo, dice. ¿A dónde está? Dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, escuche, dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. Que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todo, rico para todo lo que le invocan. Pues todo el que invoque al Señor, el nombre del Señor se salvará. Escuche esto. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si nadie los ha enviado? Pácata. Entonces, la gran comisión sí ya estaba dada, pero era a los 11.
quienes podían enviar. Podían enviar únicamente esos 11 o a quienes ellos hayan enviado. Su pastor, mi amigo, nunca ha sido enviado, porque la única que tiene sucesión apostólica es la Iglesia Católica. Por eso cuando usted le dice a ella, ¿a cuántas almas has ganado? Es que a ella no la ha enviado. A ella no la ha enviado, no le envía la Biblia. A ella la tiene que enviar la Iglesia. Entonces, gracias por subir. Y por Mire, eso, voy con una conozca. pregunta. Le hago una Otra. última pregunta antes de irme. Está bien, hágala. Mire, o dos preguntas. Yo ya conocí a Cristo, abrí mi corazón y todo esto, ¿va? Va, mi pregunta es, ahí va mi pregunta. Supongámosle que hoy usted fuera su último día de vida, se muriera, que Dios no lo permita, ¿va? ¿A dónde iría usted? Pues fíjese que yo ¿A dónde espero, iría? Señor, espérenme. Yo espero en el Señor. Yo espero en el Señor. Estoy intentando hacer las cosas bien. Estoy Intentando. Señor, Lo escucho. usted me pregunta, déjeme hablar. Sí, va, pues. Entonces, nosotros como cristianos primitivos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que pecamos, pero nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que la Biblia dice que ese es el sacramento de la confesión. La Biblia lo menciona, segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 18 al 20. Entonces, nosotros intentamos guardar la santidad. San Pablo decía, no pretendo haber alcanzado todo, porque no sea que yo haberles predicado a los demás, yo sea en aquel último día eliminado. También decía San Pablo, someto mi carne. O sea, mientras nosotros estemos en esta vida, podemos pecar, pero yo estoy consciente que yo intento ayudar a los demás, cosa que por eso estoy acá. Yo por eso estoy acá A los demás, pero mire, a lo que yo voy que... predicándoles a ustedes. Entonces, yo confío en la misericordia de Dios y yo sé quién soy, que yo busco no dañar a los demás. Aquí no se le está dañando a usted, se le está diciendo la verdad, como dice el padre Luis Toro, de aquí se van a ir heridos, pero no engañados. Ahora usted no va a decir que nadie le predicó, que nadie le demostró que su iglesia es falsa. Pues qué raro, ¿ah? Pero mire, a lo que yo voy de que... Qué raro. Si Dios le da la oportunidad a uno, póngale que si Dios le pone una enfermedad a uno de que le dé la oportunidad de arrepentirse, está bien. Pero si Dios le da una muerte a uno que al instante, póngale, uno se va. A la hora que sea, a la hora que sea. ¿Sí? Que uno tiene que recibir a Cristo en su corazón y ser nuevo. Recibir a Cristo no es ser apóstata, es que a usted lo engañaron. Usted se salió de la iglesia, que es pilar y base de la verdad, que la guía. Oiga, hermana Yeyi, léame Proverbios 11:25. Sí, voy. Sí. Proverbios Mire, 11:20. antes de que lea ella, Para que usted vea que usted cree que está en lo correcto, pero no. antes de que lea ella, le quiero decir algo. Antes de que lo lea. En la iglesia católica donde yo asistía, y usted me va a dar la respuesta. En la iglesia católica, allá yo soy de Guatemala, ¿va? Allá en la iglesia católica donde yo asistía, hubo una misa, ¿va? Hubo una misa en la iglesia, se llenó la iglesia, llegaron muchísimos, llegó el sacerdote y todo bien, ¿va? Bueno, para no se le larga la plática de que unos señores tenían problemas de un terreno, ¿va? Entonces, pues ya los hijos agarraron, entre ellos mismos se agarraron ese problema serio del terreno. Entonces,
cuando fue, me recuerdo cuando fue ese día de la misa, los muchachos, uno de ellos eran 4, habían 2 que ellos ya llevaban pensado qué es lo que iban a hacer después de que terminara la misa. Llevaban sus cuchillos, y cuando terminó la misa, empezó el pleito, y pum, y que agarran a un muchacho, llegaron y le dieron 2 puñaladas juntas, que lo cruzaron al muchacho. Y dije yo, yo vi morir al muchacho, yo lo vi morir en las angustias. Y digo yo, mi pregunta es que así como ellos que salieron de la misa y todo eso, mi pregunta es, ¿irán al cielo o irán? Porque usted recuerda que hay dos lugares, ¿no? Está el camino ancho y el camino angosto. ¿A dónde llegarían ellos? ¿Y usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? No llegaron. ¿No llegaron a dónde? No llegaron. ¿A dónde? O sea, no van a llegar el día de que cuando Cristo, porque Él nos va a juzgar a último día, nos va a juzgar. Pero usted ya los está juzgando, mi amigo. Mire, por eso, pero ¿a dónde van a llegar? Porque mire, la forma en que... ¿A dónde van a llegar? ¿Quién los va a juzgar? Pero si Dios los va a juzgar. No, pero usted Esa ya es la lo pregunta que yo me hago. ¿A dónde van a llegar? Esa es la pregunta. usted ya No lo dije. juzgó. Señor Osmar, Permítame, señor hermana, Osmar, usted ya mire, lo yo juzgó. noto, señor Osmar, que usted lee Biblia, ¿cierto? Yo noto que usted lee Biblia. ¿Usted acaso en la Biblia ha visto la vida que llevaban los apóstoles? Ujú. ¿Y sabía que, por ejemplo, Mateo era un recaudador de impuestos? Ajá. ¿Sí sabía que Pedro, aparte de ser un hombre bien temperamental, porque Pedro tenía su carácter bien arrecho, ¿no? ¿Sí sabía que Pedro le sajó la oreja a un soldado? Sí. Oh, pero entonces, ¿cómo así? Pero entonces, ¿cómo que Jesús eligió a 12 que eran pecadores? Pero pecadores, ¿eh? Pecadores, pero pecadores. Acuérdese que Mateo perseguía gente para que le pagase los impuestos. Y Jesús los eligió. Señor, Jesús los eligió. Jesús, Osmar, ¿usted sabe Dígame. por qué los eligió? Porque Jesús no buscaba a alguien que estuviese libre de pecado. No. Jesús los eligió porque Jesús buscaba a alguien que estuviese dispuesto a alejarse de ese pecado y acercarse más a él. Porque Jesús sabía perfectamente que los apóstoles pecaban, que iban a seguir pecando, más Jesús sabía perfectamente, señor Osmar, que después de su sacrificio usted y yo íbamos a pecar. Jesús lo sabe. nada más Entonces, eso que usted está diciendo no tiene ningún sentido, señor Osmar. Yo no los estoy, Nada más. yo no estoy juzgando, sino que a lo que yo voy es de que sí hay lo 2 busca. caminos, ¿no? Sí, usted dijo, no van a llegar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y si se arrepintieron. Y si se arrepintieron. El punto es que la Iglesia Católica no está juzgando. Juzgar es decir quién se salva y quién se condena. Y usted está diciendo que ellos se condenaron. Eso es lo que está diciendo, no van a llegar. No, a lo que yo voy es, bueno, los que mataron, sí, ellos sí. Y si no se arrepienten, Correcto, pero usted no puede tomar el lugar de Dios y aquí usted no, yo no estoy usando el lugar de Dios. Ahora, y yo que tengo Mira. que ver que unas personas obren el mal, y yo que tengo que ver, sabe que en la iglesia había alguien que era peor que esa gente, alguien que se llamaba Judas. El traidor. Por Dios, claro, y yo los elegí a todos, a los 12, y uno es un diablo, dice. Entonces, pues yo no lo conozco a usted, realmente no lo conozco, solo sé que usted es apóstata porque usted lo ha confesado. Pero bien, Osmar, pues gusto de dialogar con usted,
No, sí, Espero mira, que no se Pero sienta. fíjate, mira, fíjate, Hermana, Martín. hermana, Sí, hermana, vamos a darle espacio a otras personas. Vamos a sí, darle. claro, yo a la era para conclusión que decir quiero una llegar es última de que cosa. allá arriba, mire, Señor Osmar, a Dios nos va a señor Osmar, juzgar. yo era para decirle una última cosa. Ujú. ¿Para usted robar está mal o está bien? ¿Eh? ¿Para usted robar está mal o está bien? El que roba se condena. Se condena. Ya, hermana. La respuesta es sí. Entonces, Martín, yo me pregunto, ¿y cómo que Jesús perdonó a un ladrón en la cruz? Si entiende Martín que el tema del arrepentimiento en el corazón solo lo sabe Dios. Claro. Nosotros no podemos juzgar eso, Martín.